¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio del financiero Bloomberg. Vamos a hablar acerca de un debate, la despenalización de la marihuana, todo un tema que se abrió a raíz de un amparo que presentó la organización SMART. Para, pues, ya ahorrarnos tiempo, vamos de inmediato con nuestros invitados que tenemos con posturas muy claras, muy definidas en torno a este tema, y presento en primer lugar, por cuestión de género, por supuesto, a Consuelo Mondoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, también al señor Ángel Prado, el director de los Centros de Integración Juvenil, también Armando Ríos, él es abogado y miembro fundador de la sociedad Armando Santa Cruz, de la Sociedad Mexicana para el Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, y por supuesto una de las voces también que más se ha distinguido por su voz acerca o a favor de la legalización, Fernando Belauzarán, exdiputado federal del PRD y consejero también del partido. Gracias, Adriana, encantado de estar contigo y con mis compañeros aquí en el panel. Gracias a ustedes, más bien, por estar con nosotros y compartirnos sus puntos de vista. Y bueno, en primer lugar, hablemos y partamos para este debate de quienes motivaron toda esta situación, de que este proyecto para la legalización o la despenalización de la marihuana con fines lúdicos llegara hasta la Suprema Corte y esté pendiente para este miércoles del fallo que se pueda dar en la primera sala de la Suprema Corte. Precisamente le doy la palabra a Armando para que nos cuentes acerca de esto. ¿Cuál sería la ventaja que ustedes ven o por la cual ustedes impulsaron este amparo que lleva hace casi 2 años y ha llevado a la sociedad mexicana nuevamente al debate sobre este tema? ¿Cuál es el principal argumento a favor? Mira, nuestro principal argumento es que llevamos más de 50 años de seguir una política que lo único que creo que hay consenso en toda la sociedad es que no ha funcionado. No ha funcionado, tiene unos daños colaterales terribles, hay cantidad de gente en la cárcel que no debía estar en la cárcel, hay cantidad de gente que usa marihuana sin ser un adicto y sin ser una persona disfuncional, sí, que corre riesgos todos los días, y que además hemos visto que en otras latitudes se han hecho ya experimentos con políticas de control de drogas que no son basadas en estrategias policíacas represivas, sino más bien de salud pública, y no se ha acabado el mundo, ¿no? La realidad de las cosas es que no se ha caído el cielo. Tampoco hemos visto nosotros que la política que se sigue actualmente haya hecho inaccesible la droga para los jóvenes. O sea, de alguna manera, parte del argumento que escuchábamos con frecuencia es que si ahora va a estar disponible la droga, bueno, en primer lugar no estamos proponiendo que se venda en la tiendita, como dicen, ¿no? En segundo lugar, prácticamente 70% de la población, según encuestas de Mitofsky, dicen que es muy fácil conseguir marihuana. Entonces no vamos a hacer que sea mucho más fácilmente conseguible de lo que hoy día es. Y sí, en cambio, vamos a hacer que el abordaje sea un abordaje en el cual el Estado regule, en el cual quitemos todas las excusas para la que la policía extorsione a la gente, quitemos buena parte del hacinamiento carcelario. O sea, hoy día 62% de los presos en prisiones federales están ahí por delitos de drogas. Y de esos, el 58.7, prácticamente el 59, es por marihuana. Si simplemente esos no estuvieran en la cárcel, ya quitaríamos una parte importante del hacinamiento carcelario, que es un gran destructor del tejido social en este país. O sea, cuando alguien va a dar a la cárcel, estamos destruyendo una vida, estamos destruyendo la vida de su familia, estamos realmente, nosotros pensamos, atacando un mal de este tamaño, haciendo un mal de este tamaño. En otras palabras, la medicina está saliendo más cara que la enfermedad. ¿Ventajas para la salud, Armando? Bueno, ventajas para la salud, que no extorsionen, no encarcelen, que se enfrente el problema como un problema de salud pública, no como un problema penal. Yo prefiero que si alguno de mis hijos un día abusa de las drogas, trate con un médico y no con un policía, sin duda alguna, ¿no? Pero ahí, precisamente, en la salud es uno de los temas que más ha cuestionado la Unión Nacional de Padres de Familia. Ustedes tienen, y también los Centros de Integración Juvenil, tienen estadísticas ante esta situación. ¿Cómo ve, Consuelo, estos argumentos? Aclarando, por supuesto, lo que decía Armando, que no se trata de estar vendiendo la droga en tienditas. ¿Ustedes cómo ven esto? Sí, claro que sí. Yo creo que específicamente las estadísticas y en los daños para la salud, pues nadie más especializado que Ángel, que representa a los Centros de Integración Juvenil y que precisamente están en el día a día con las adicciones en México. Por supuesto que nos preocupa mucho toda esta campaña que se ha hecho alrededor del amparo.
para poder despenalizar de alguna manera la marihuana. Hace poco te escuchaba en un programa radiofónico hablando de que sería el primer paso. Creo que México está viviendo una crisis muy fuerte en muchos sentidos y precisamente una de las graves razones de esta crisis es el tema de la educación y el tema de la crisis en la misma familia, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo es posible estar tratando de poner soluciones que obviamente van a traer más adicciones y además un gasto mayor en salud pública para todas las personas que consumen, cuando tenemos más de 7 millones, de 7 a 11 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, no tienen oportunidad ni para trabajar ni para estudiar? Estos son temas verdaderamente profundos que están dañando muchísimo a México y que ahora, aparte de todo, pues tendrán más al alcance las drogas. Me parece que no se trata de estar hablando de las cárceles y de los problemas de las cárceles, porque obviamente las drogas, la entrada puede ser la marihuana, pero el narcotráfico y muchos de los que están dentro de la cárcel es porque consumen muchas otras drogas y empezaron con la marihuana. Tenemos que empezar a poner soluciones reales que ayuden a una mejor educación, a un mejor esparcimiento, a que haya una mejor cultura en México, antes que estar viendo que haya más marihuana y aparte pues estar pensando ya en poner marihuanímetros junto con los alcoholímetros para prever todo el daño que se va a crear con el abuso. ¿Usted está relacionando el consumo de marihuana con los valores, señora Consuelo? Yo no creo, no creo que se pueda sustentar nada más en temas políticos o en temas sociales o en temas de valores, o en temas de salud esto. Es un problema que tiene que ver con todo, y por supuesto que los valores también van implícitos, y van implícitos no nada más con la marihuana, sino con el tener mejores ciudadanos, con tener un mejor México. La violencia que estamos viviendo, pues no es otra cosa que la carencia de valores, que muchas veces empieza desde la casa, y tenemos que empezar a trabajar por la familia para tener una mejor sociedad. ¿Quien consume marihuana no es un buen ciudadano? ¿Usted cómo lo considera? No, yo no puedo hacer de ninguna manera esa afirmación. Todos los mexicanos tenemos derechos, todos los mexicanos también necesitamos y requerimos que el gobierno, sobre todo, busque lo mejor para nuestra sociedad. Y eso es lo que debe de buscar el gobierno. El Poder Judicial no tiene toda la autoridad moral, digámoslo así, porque no tiene el conocimiento científico para estar tomando decisiones que en primer lugar le corresponden al legislativo y que después se necesita un análisis de los verdaderos especialistas, de los médicos, de los científicos, de quienes se están enfrentando día a día con los grandes problemas que está causando el uso de las drogas. Ahora vamos a pasar a lo científico, pero antes me gustaría saber el punto de vista en medio de estos dos posturas contrapunteadas de alguien que ha elaborado leyes como usted, Fernando. Sí, mira, yo diría que comparto las preocupaciones de Consuelo. El problema es que quien ha llevado esto a una situación límite es precisamente la prohibición. La prohibición ha generado muchísimo más riesgo a los jóvenes y a los niños y a todos por esto que la propia sustancia. Es más, si bien es cierto la marihuana puede ser riesgosa para algunos de sus consumidores, para algunos Ángel sabe perfectamente que es para menos del 10% de los que la consumen, ¿no? Si bien puede generar algunos riesgos, ¿para qué? La prohibición nos ha generado riesgos a todos, a quienes la consumen y a los que no, al 100% de quienes la consumen y a quienes no la consumen. El prohibicionismo ha conseguido todo lo opuesto a lo que se ha propuesto. Sí, por ejemplo, decía Consuelo, es que la desintegración familiar nos preocupa. Claro que sí. Imagínense lo que ha sido para la desintegración familiar: 153,000 muertos, cifra de la ONU desde 2006, 26,000 desaparecidos, más de 300, son alrededor de 400,000 presos, de los cuales la mayoría es solamente por asunto de drogas, la mayoría de ellos es solamente por posesión o
por consumo, porque aunque dicen que el consumo está despenalizado, la PGR todavía hasta 2013 informaba de los detenidos y los presos por consumo. Entonces imagínense el daño al tejido social, y eso sí es un factor que genera abuso de drogas legales e ilegales. Nuestros jóvenes nunca han corrido tanto riesgo y tanto peligro como ahora, precisamente por la prohibición, que la prohibición no ha evitado que aumente el consumo, no ha evitado que aumente la producción, no ha evitado que aumente el tráfico. Es más, el Manuel Mondragón reconoce que la edad de inicio de consumo de la marihuana ha descendido, es decir, la prohibición tampoco ha ayudado a evitar que los jóvenes o los menores de edad tengan acceso a ella. ¿Qué es lo que se busca? Poner reglas donde no las hay, donde manda el crimen organizado sin otro afán de lucro. Los verdaderos beneficiarios de la prohibición son el crimen organizado, porque se hacen inmensamente ricos gracias al mercado negro. Y yo creo que tenemos que cambiar la óptica. ¿Qué sería una auténtica prevención? Que, por cierto, para hacer lo que tú dices, tenemos entre 7 y 11 millones de jóvenes que no tienen posibilidades ni de estudio ni de trabajo. Pues sí, entonces en lugar de financiar una guerra que no se puede ganar, que nos lleva innumerables recursos, que además les compramos armas a los mismos que se las venden a los narcotraficantes, por cierto, para que combatan al Estado y para que se combatan entre ellos. ¿Por qué no los usamos para políticas de desarrollo social, para que los jóvenes tengan opciones de educación, de trabajo, de cultura, de deporte? Eso sería mejor. Y sobre todo, formemos personas libres, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque siempre una persona va a tener que tomar su decisión. Y tomará su decisión. ¿Y cómo queremos que tome su decisión? Pues que la tome con información. Y finalmente, mire, si una persona decide consumir drogas, lo va a hacer. Pero lo peor de todo es que lo va a hacer con lo que tenga a la mano. Y eso que tenga a la mano puede tener mucho más riesgo que aquello que sería si estuviera. Hay que persuadir a los jóvenes para que no consuman, porque efectivamente no es inocua. Como hay que convencer a la gente que no consuma tanto tocino, tanto chorizo, que genera un problema. Si alguien quiere tomar el riesgo de ser alpinista o andar en moto, pues es un riesgo para su salud, pero le puedo asegurar una cosa. Nada generará tanto riesgo como esta prohibición. Ha muerto muchísimo más gente por el combate a las drogas ilegales que por su consumo. Y no se diga por marihuana. No hay un solo caso documentado de muerte por sobredosis de marihuana. Y sin embargo, por combatirla, ya nos hemos cansado de contar a nuestros muertos. Licenciado Prado, ¿usted considera esto también, que la prohibición ha causado más problemas que el hecho de que pueda legalizarse en un momento dado la marihuana? Bueno, yo creo que hablar de prohibición es irse a un polo. Es como decir, por un lado tenemos la prohibición y por otro lado está una posición laissez-faire, de hágase lo que se dé la gana, ¿no? A cada quien. Entonces yo creo que en este rango es donde la política tiene que establecerse. Por supuesto, nosotros consideramos que la marihuana no es una droga inocua, es una sustancia... No hay drogas inocuas. No hay drogas inocuas. La marihuana... es una droga que es capaz de producir dependencia. En adultos se considera que el 9%, es un estudio que hizo Jim Anthony, que fue maestro nuestro, y Fernando Wagner, que fue miembro de Centros de Integración Juvenil, que se hizo en 1990, cuando los niveles de delta 9 tetrahidrocannabinol no pasaban de 4%. Entonces, la marihuana actual no es la misma marihuana de los 60s, de los 70s, incluso de los 90s. No solamente están aumentando los niveles de delta 9 tetrahidrocannabinol, sino que están bajando también los niveles de cannabidiol, que es como un buffer que hace. Entonces, tenemos sustancias más potentes, sustancias más capaces de producir dependencia. No es una droga inocua. Entonces, desde la salud pública, lo que nosotros queremos es disminuir la probabilidad de que un huésped vulnerable, estoy hablando de un adolescente, tenga contacto con un agente capaz de producir una enfermedad. Y mientras más disminuyamos nosotros esa probabilidad, eso es una medida de salud pública. Sí. Entonces, eso es lo que no queremos, es mayor disponibilidad de sustancias, no queremos menor percepción de riesgo, no queremos mayor tolerancia social, porque está probado hoy por hoy desde la salud pública que eso aumenta el consumo. El consumo no está penalizado, ninguno, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20. Que entonces ya vamos a hablar de cómo está la situación en las calles, ¿no, Fernando? Volvemos en unos momentos más con más debate. Aquí la despenalización de la marihuana, ¿sí o no? Ya regresamos.
Regresamos a marihuana, el debate, sí o no, y teníamos pendiente una respuesta de Fernando Belauzarán, donde estábamos hablando acerca también de una de las palabras que más ha resonado en estos últimos días, la política prohibicionista. Fernando, usted tenía una postura, una respuesta que le quería dar. No, claro. Es una preocupación que tiene Ángel Prado que es correcta. Dice, no tenemos control sobre el grado de tetrahidrocannabinol, sobre el porcentaje. Bueno, uno de los puntos para poner reglas es exactamente eso. Es decir, vamos a poner para que ninguna marihuana que se venda de manera legal tenga más que esto tetrahidrocannabinol. La gente encuentra cosas más riesgosas porque no las tiene a la mano, las que dan más seguridad, etcétera. Es la regla de oro de la prohibición. Es lo que se conoce en todo campo de fútbol americano colegial. Dicen, la bebida más conocida de alcohol es la cerveza y los estudiantes quisieran beber cerveza en el estadio, pero como está prohibido, lo que hacen es que meten whisky o meten aguardiente, etcétera, porque es lo que pueden poner, no necesariamente lo que les gustaría tener o las condiciones que tiene. Pero además, una cosa fundamental, efectivamente, dice, tiene un riesgo de dependencia, sí, menor que el del tabaco, que el del alcohol, que el del café, etcétera, ¿no? Y hay, por supuesto, tenemos que buscar y prevenir para que no se consuma, pero dicen, vamos a buscar que esté menos accesible, acá, que por cierto no lo han conseguido porque los niveles de consumo han subido, pero a cambio de esa política han aumentado la capacidad de riesgo para muchas cosas. Yo le quiero decir a Consuelo que si hubiera una regulación de marihuana, los jóvenes dejarían de correr 4 riesgos que son muy graves. Primero, no tendrían ya contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta. Segundo, no tendrían ni el riesgo de extorsión policíaca, acabar en la cárcel o ser reprimidos por la policía. Tercero, no tendrían contacto con sustancias más tóxicas, ¿no? Aquí dice, podría tener un tetrahidrocannabinol más elevado, pero también podría tener pesticidas u otras cosas más tóxicas. Entonces ahí tendría un control de calidad, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no hay ningún tipo de control. Y el cuarto, que es el más importante riesgo que se quita, no tendrían contacto con drogas más duras. ¿Qué es lo que se llama segregación de mercados? Que ese es el éxito que tienen en los Países Bajos. Es que aquellos que van por marihuana, que es la droga más consumida, que 8 de cada 10 personas que consumen una droga ilegal es marihuana, no tendrían contacto con drogas más duras. ¿Por qué? Porque el punto de contacto es el dealer famoso, el que las vende. Y el que la vende no solo vende marihuana, sino que tiene todo, va a querer, como está en su negocio, querer vender todo lo que tiene en el menú, ¿no? Y entonces habría 4 riesgos menos inmediatamente para los jóvenes, porque yo creo que estamos de acuerdo que el plomo, y más en forma de bala, es mucho más dañino para los jóvenes. Y no se diga el deterioro que ha tenido los derechos humanos en el país y que lo han reconocido todas las instancias de Comisión de Derechos Humanos en el mundo. Fernando, hay una respuesta, sí, disculpe, de Ángel Prado también que quería acotar. Preguntarle a Fernando si sabes cuál es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. La primera causa de muerte prevenible en el mundo. Bueno, el consumo de tabaco. Claro. El consumo de tabaco, una sustancia totalmente legal y regulada. Sí, claro. Y entonces, qué bueno que me das ese ejemplo, Ángel. Espérame, tantito y déjame terminar. Nunca ha habido una sobredosis de marihuana. Tampoco conozco a nadie que haya muerto de una sobredosis de tabaco. Existen. En mi vida he visto a uno, y es la primera causa de muerte prevenible en el mundo. En México mueren 165 mexicanos todos los días por causas vinculadas al tabaco. Vamos a regularlo, sí. Que no se venda tabaco por unidad. Te apuesto que aquí afuera puedo conseguir tabaco por unidad. Sí. Que no se fume en las terrazas. Lo va a conseguir. Definición de terraza, 2 paredes sin techo. Pero, entonces Ángel, vamos a regular, regulado está el alcohol, y acaban de agarrar 1 millón de botellas de alcohol ilegal en la Ciudad de México. A ver, Ángel, pero tú diste un ejemplo extraordinario. El tabaco es una droga legal regulada y gracias a eso se ha disminuido el consumo. Claro. ¿Cómo se ha disminuido el consumo? Con impuestos altos, con una leyenda en la cajetilla, con una foto grotesca y de mal gusto en la cajetilla, con espacios libres de humo de tabaco y una política de prevención general, y hemos logrado disminuir el consumo. Y en cambio, la marihuana es una droga ilegal no regulada y no ha dejado de aumentar su consumo. Entonces, me parece que tenemos que, si una política pública no responde y no resulta, entonces tenemos que cambiarla. Y si lo que funciona para el tabaco es la regulación, ¿por qué no con la marihuana funcionaría la regulación y ponemos reglas donde no las hay? Abogado Adriano, adelante, ¿tiene la palabra? Yo coincido con Fernando y lo que pasa es que coincido con ustedes también. Creo que
al final del día estamos buscando lo mismo. Y lo que pasa es que yo creo que un punto de partida es, no existe un mundo sin drogas. Entonces lo que tenemos que ver es de qué manera abordamos el problema de las drogas en la forma en que tenga el menor costo social integral. El caso del tabaco es muy cierto, es la principal causa de muerte prevenible, pero también es cierto lo que dice Fernando, y no solo en México, en Estados Unidos y en Europa ha ido bajando el consumo de tabaco. Yo estoy cierto que si hubieran prohibido el tabaco, ahora tendríamos el cártel del tabaco. Y además de los 100 o 200 muertos diarios, tendríamos los ejecutados y tendríamos las ciudades fantasma y los villas de Salvalcar, etcétera. En cuanto al tema que mencionabas del fútbol americano, en tiempos de la prohibición en Estados Unidos se dejó de consumir cerveza y vino, porque para el traficante, no era narcotraficante, era alcohol traficante, pues era mucho mejor negocio vender algo más fuerte. No tiene caso contrabandear una caja de vino pudiendo contrabandear una caja de vodka, que tiene más impacto y emborracha más. Entonces, la falta de prohibición llevó a los productores a empujarle cosas más duras a los consumidores. Y finalmente, mi último comentario es en el tema de accesibilidad. Hombre, si 70% de los mexicanos declaran a Mitofsky que es muy fácil conseguir marihuana, pues realmente esta guerra con muertos, con violaciones de derechos humanos, con asignación carcelaria, no ha hecho más difícil que la consigan y sí nos ha creado todos los daños colaterales. Busquemos una forma de reducir los daños colaterales a través de una regulación, a través de un tetrahidrocannabinol parejo que podamos controlar. El tema es, la utopía nos ha llevado a un derrotero terrible. Entonces, yo creo que es mejor no buscar la utopía. Platicábamos antes de entrar al programa del caso portugués. Yo creo que el caso portugués tiene muchas lecciones para México y creo que podría ser una de las posibles salidas para nuestra problemática, que manejara el sector salud el 100% del problema de los usuarios de drogas, en lugar de tener policías correteando marihuanos, ¿no? Una situación de drogas. Consuelo, volvemos con tu respuesta después de la pausa. Sale. Ya volvemos más adelante y hay un sinnúmero de preguntas que contestar y que siguen pendientes en este debate. ¿Marihuana, sí o no? Te regresamos. Teníamos pendiente la respuesta de Consuelo Mendoza de la Unión Nacional de Padres de Familia. Consuelo, adelante. Sí, bueno, con las afirmaciones que hacen Armando y Fernando en esta mesa, y ahorita me llamó mucho la atención la palabra utopía, porque yo, relaciono mucho la utopía con los políticos, con todos en general, y también lo relaciono pues con todas esas respuestas que para mí no tienen una fundamentación como madre de familia, como representante de padres de familia, que sí tengo contacto muy continuo del infierno que viven las familias por el consumo de drogas. Y también sabemos
que la marihuana es la puerta para otro tipo de drogas y eso, por Dios, no hay peor utopía que el estar pensando que el narcotráfico se va a acabar porque se pueda trabajar ya con la marihuana libremente. Para mí lo que es válido, y creo que es lo que nosotros estamos exigiendo como sociedad, es más que posturas políticas, la postura de la Secretaría de Salubridad, la postura del CONADIC, la postura de los centros de integración juvenil, que son los que viven con la realidad y son los que pueden decirnos la verdad de todos los días en cuestión de las drogas. Armando, un último comentario ya nada más para Sí, irnos. yo quisiera invitar a todos los televidentes a que se metan a la página del gobierno portugués dedicada a la lucha contra las adicciones, sicar, sicar.pt, y se metan a donde dice estadísticas en investigación, y viene en portugués y viene en inglés, lo que ha pasado con el consumo en Portugal desde que cambiaron sus leyes. Y yo creo que contra evidencia contundente es difícil discutir. No se acabó el mundo, no se convirtió en Sodoma y Gomorra, no se perdió el pueblo portugués en las adicciones. Pero es un país europeo. Pero yo Ya se quisiera, pasa. si me permite, Ya nada más un último comentario para final, don concluir, Ángel. hay una gran preocupación por los 70,000 muertes que hubo en la persecución del narcotráfico, en el ejercicio del presidente Calderón. En ese mismo periodo hubo más de 500,000 de muertes por 2 drogas legales. La pregunta es, ¿para qué queremos una tercera? Es una sustancia capaz de producir dependencia. Esto quiere decir que atenta en contra de la libertad. ¿9% les parece poco? Yo quisiera que entraran a un restaurante en donde el 9% saliera con cólera y el día siguiente clausuran ese. Y finalmente, les invito a que vean, que busquen la página de Suecia, en donde actualmente tiene 0 tolerancia para las drogas, y van a ver cómo está por debajo incluso de Portugal. Pero ha venido subiendo el consumo. Según la última encuesta nacional de adicciones, hay 1,5 millones de usuarios de marihuana. Que vean, que nos enseñen los datos del sistema de salud, a cuántos han atendido por sus problemas que le ha generado. Están asustando con el petate del muerto. Y acabemos con el estigma. Mira, consumidores de marihuana, vemos a los parias, pero es Isabel Allende, es Carl Sagan, es Steve Jobs, es Obama, es Morgan Freeman, es Michael Phelps. Ellos no lograron su éxito gracias a la marihuana, pero la marihuana no impidió que fueran exitosos. Entonces, atendamos a ese 9% que lo necesita con políticas más inteligentes, démosles amor, afecto, busquemos cómo les ayudamos en ese problema, pero la prohibición ha sido mucho más dañina que la sustancia misma. Mejor busquemos que las personas efectivamente puedan ejercer su libertad que les da la Constitución y un mayor de edad pueda estimular su sistema nervioso, mientras no afecte a terceros. Fernando, Armando, Consuelo, Ángel, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Y gracias a ustedes también por habernos sintonizado en este debate. ¿Marihuana sí o no? Queda pendiente el fallo de la Suprema Corte este miércoles. Hasta mañana. Muchas gracias.